al resto del país. Muy buenos días, un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Asambleísta, esta semana usted hacía unas declaraciones y denunciaba algunas irregularidades en la concesión de la explotación minera en el sector específico de Buenos Aires, que está en la frontera entre Esmeraldas e Imbabura. ¿En qué consiste estas denuncias que hizo esta misma semana, Bueno, asambleísta? hemos estado trabajando con el sector minero, con las personas que están desarrollando esta actividad de forma irregular en el sector de Buenos Aires, y hemos constatado algunos elementos que nos hacen sospechar que las concesiones mineras, no solo en el territorio de Buenos Aires, Imbabura, sino en muchas concesiones del país, han sido dadas de forma irregular. Entonces, como primer elemento, por poner un ejemplo, en diciembre del 2017 hay una disposición presidencial del licenciado Lenín Moreno en donde dice que se suspendan las concesiones mineras, que no se otorgue una sola más. Luego viene en enero, febrero, marzo y abril se concedieron estos contratos a una compañía australiana, la Holding Ecuadorian Exploration, supuestamente en el plazo establecido por las normas y las leyes, pero ya hubo una disposición presidencial que disponía no conceder ningún contrato minero después de diciembre de 2017. Y eso se hizo con esta compañía, haciendo contratos y levantando documentación para INBA 1, INBA 2, INBA 3, INBA 4, INBA 5 y amadores. Son aproximadamente 77.000 hectáreas cedidas a esta misma compañía. Desde su conformación, desde su constitución, esta compañía tiene vicios de ilegalidad. Por ponerles un ejemplo, hablan de que es una compañía australiana, pero sin embargo, revisando un poco la documentación, esta compañía no tiene un solo elemento para considerarse compañía extranjera. De hecho, los responsables, los representantes legales son ecuatorianos, el capital social es ecuatoriano y no tiene elementos para considerarse compañía extranjera, empezando por allí. Luego, obviamente, las concesiones se dieron fuera de la disposición presidencial y necesitamos transparentar, que se sepa la verdad. Por ello presentamos la semana pasada una solicitud, primero la denuncia y después la solicitud al señor Contralor General del Estado para que haga un examen especial a todas estas concesiones mineras otorgadas de forma irregular. Se tiene evidencias que las concesiones mineras de forma irregular no solo son otorgadas en la provincia de Imbabura. Existe ya un informe de Contraloría en la provincia de Napo, realizada un examen especial en la provincia de Napo, en donde están en este momento elaborando, ya se terminó el informe y en este momento están elaborando las responsabilidades administrativas y penales para algunos funcionarios del Arcón y del Ministerio de Minas. Entonces estamos ya con indicios ciertos. He solicitado información sobre con información para que me den toda la documentación de los anexos de este informe de Contraloría, para poder con toda esa información recabar la documentación y obviamente recopilar todo lo que tengamos al respecto para también hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado. Asambleísta, cuando usted dice se procede a la concesión del presidente de la República sin acatar esta disposición del primer mandatario. Y eso fue uno de los elementos que le costó el puesto al anterior ministro de Minas, ¿no? Entonces fue uno de los elementos de convicción a través de los cuales, fuera de cámaras, fuera de noticias, fuera de todo tipo de enfoque, sé que fue uno de los elementos por los cuales tuvo que dar un paso al costado el anterior funcionario. Se refiere al exministro Javier Córdoba. Javier Córdoba, ajá. Entonces, en este momento lo que necesitamos es que una entidad
una entidad pública como la Contraloría se pronuncie y obviamente determine si las concesiones están legalmente hechas, si hay indicios de responsabilidad civil o administrativa, penal en algunos funcionarios. Sé que hay funcionarios desde el anterior viceministro que han estado por el espacio de algunos años al frente del tema, no de la administración pública actual, sino la administración anterior. Qué sospechoso y qué raro es que los mismos funcionarios estén administrando el tema de Arcón, el tema de la minería desde hace muchos años atrás. No estoy hablando de meses, estoy hablando de muchos años atrás, que sigan los mismos elementos, dándose vueltas en el ministerio, pasando de una dependencia a otra, y que obviamente atrás de ello estén siempre los mismos personajes. Se necesita que se investigue todos estos elementos, se necesita que se pronuncie la Contraloría, que se pronuncie la Fiscalía, porque atrás de todo este tema hay personas que quieren y desean trabajar y están trabajando de manera irregular en esos diferentes territorios. Y no solo sucede en Buenos Aires, sucede también en la cuenca del río Mira, sucede en el sector de la Carolina. En esa cordillera parecería ser que es muy rica en este mineral precioso, en este metal precioso, y necesitamos también que se cumplan los procesos y procedimientos a través del cual fueron cedidas las concesiones. Si hay irregularidades en el momento de las concesiones, necesitamos que se reviertan las concesiones para las personas que realmente desean trabajar. Hay un proceso y procedimiento, ¿no? Para cuando se hacen las concesiones y se lo hacen en varias etapas. Las empresas que han sido beneficiadas con estos títulos ni siquiera han podido cumplir la primera etapa, que es la etapa de exploración, ¿sí? Entonces, realmente, y hay también en los contratos hay una cláusula que si en 2 años no desarrollan de forma efectiva todas las fases, se revertirá la concesión. Parece que todas estas concesiones van a caer en la misma situación y obviamente lo que se ha estado trabajando es que las personas que realmente tienen años trabajando en este tema, tienen experiencia en este tema, se tecnifique la explotación, se haga de forma planificada para que no haya pérdidas de vidas humanas, para que se cuide el medio ambiente y además para que haya seguridad en la extracción de los minerales. En este momento se ha visitado Buenos Aires y constatamos que Buenos Aires es una bomba de tiempo. ¿En qué sentido? Buenos Aires, la infraestructura del centro urbano de Buenos Aires, de la parroquia de Buenos Aires, tiene una capacidad para atender a unas 1.200 personas. La infraestructura de Buenos Aires no da para atender más personas. Sin embargo, coexisten en el lugar cerca de 5.000 personas en este momento. En el sector del Triunfo, los mineros que están asentados ahí de forma irregular viven en condiciones infrahumanas realmente, ¿sí? No hay los suficientes los servicios de salud, servicios de seguridad, servicios de transporte, todo es insuficiente en Buenos Aires. Entonces realmente necesitamos mayor presencia del Estado para poder resolver el problema. Se habla de un posible desalojo de 4.000, de 5.000 personas, pero siendo estrictamente objetivos, no creo que esa sea la solución, desalojar a 5.000 personas. Ahora, asambleísta, pero la población se ha ido incrementando en esta zona de Buenos Aires, insisto, se debe precisamente por esto del boom de la explotación minera, pues se dejan contagiar por otras personas y es por eso que van asentándose, inclusive en algunas ocasiones de manera ilegal. Hacen también esto de ir y posesionarse ahí en estos sitios, decir esto es mío. Hemos visto en algunos lugares que así es como se han ido dando este tipo de actividades un tanto irregular. Inclusive ahí vienen otros problemas de orden social también, en donde se asientan generalmente las
las minas de oro, de plata. Hay otros problemas que van surgiendo, la prostitución, tráfico de armas, inclusive. Estos problemas acarrean realmente muchísimas situaciones que después hay inclusive la violencia. Pero usted hizo la denuncia ante la Contraloría. ¿Pedirá la comparecencia porque le permite y le faculta la ley de estos funcionarios que estarían actuando de manera ilegal hacia la Asamblea Nacional para que expliquen qué está pasando? A ver, creo que necesitamos más elementos de convicción, y uno de los elementos de convicción que nos puede dar más luces sobre el tema es la determinación y el informe de Contraloría. Al menos quiero tener en mis manos la información de Contraloría respecto sobre ese informe especial que ya se hizo en la provincia de Napo. Con ese elemento de convicción y de juicio podremos tomar decisiones en un futuro. Una de las decisiones podría ser lo que usted acaba de mencionar, solicitar la comparecencia de los funcionarios del Ministerio de Minas y de Arcon para que nos indiquen qué ha pasado con estas concesiones, cómo se les otorgó. O sea, obviamente hacer un control político, porque es nuestra función, hacer el control político, el proceso de fiscalización y obviamente solicitar a los implicados en el tema que den sus versiones al respecto, y obviamente también que nos den con más lujos de detalles qué es cómo ha venido actuando el Arcon y cómo ha venido actuando el Ministerio de Minas en este sentido. Específicamente hablando de este tema, del tema de las concesiones mineras hechas en el sector de Imbabura, de las concesiones mineras hechas en otros territorios también que presentan denuncias. O sea, las denuncias no vienen solo del sector de Imbabura, las denuncias vienen de Napo, las denuncias vienen de Zaruma, vienen de Portobelo, de muchos sectores en donde está haciendo explotación minera de forma irregular, porque se ven afectados los derechos, y un derecho fundamental que hay que hablar aquí y hay que poner en la mesa de trabajo y en esta mesa de discusión es el trabajo constitucional que tienen los seres humanos el derecho fundamental que tienen los seres humanos a trabajar. Estamos conversando aquí en Radio Católica Nacional con el asambleísta por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, en torno a unas irregularidades que se estarían dando en la concesión minera en Imbabura y en otros importantes sectores del país. Ahora, asambleísta, este proceso que están llevando adelante, insisto, algunas autoridades, algunos funcionarios, me da la impresión de que no lo conoce el presidente de la República. Y lo que preocupa es también aquí que se están contaminando, pero usted decía ahí, aquí viene también el derecho al trabajo, pero el derecho al trabajo a lo mejor, pero sin que esto implique también, y ahí viene la complejidad, sin que esto implique el perjudicar a otras personas, porque esta misma semana denunciaban desde el oriente ecuatoriano, por ejemplo, la utilización de algunos mecheros por parte de algunas empresas en el oriente ecuatoriano que se dedican a la explotación petrolera, y decían, esto está contaminando, afectando seriamente a los pobladores, a la selva, a la naturaleza, a la fauna, contaminándonos el agua. Esto es también otro problema. Claro, obviamente es por ello que se necesita intervención del Estado para que existan políticas públicas específicas, claras, coherentes, que den respuesta a esta problemática. ¿Y por qué la presencia del Estado? Porque obviamente él tiene que organizar, pero el Estado tiene que organizar, el gobierno tiene que organizar toda la actividad. Políticas públicas claras, obviamente pues políticas públicas claras porque necesitamos una extracción responsable, y además también atrás de ello necesitamos que los pueblos se pronuncien, que haya una autodeterminación de los pueblos que son directamente afectados con el tema de la minería, con el tema de la extracción de petróleo, etcétera. Entonces necesitamos que exista una autodeterminación. La Constitución de la República en su momento faculta a que a los territorios donde van a ser afectados con la exploración, extracción, etcétera, de metales preciosos o de petróleo, sean consultados. Entonces existe esa posibilidad. Que se pronuncie el pueblo si quieren o no quieren estos elementos en sus territorios. Ahora, necesitamos
que exista una minería responsable. Necesitamos ¿Es que exista factible el proceso desarrollar responsable. una minería responsable? Pero ¿Es posible? obviamente cuando se ordene, cuando haya políticas públicas, cuando hay un proceso de planificación, en el proceso de planificación ya existe, en el proceso de planificación existe el desarrollo por etapas de la extracción, inclusive se tecnifica el proceso de cavado, de exploración, de extracción de forma técnica, ¿sí? Y atrás de eso también existe el estudio del impacto ambiental. ¿Para qué? Se haga el trabajo, los procedimientos de una forma coherente, ordenada y no exista impacto al medio ambiente, ¿sí? O sea, no exista la contaminación al medio ambiente, no exista la contaminación al agua, que si se va a hacer procesos de beneficio de minerales, estos procesos de beneficio de minerales se haga de forma adecuada, cuidando los procedimientos técnicos establecidos y por muchos años y que se han venido estudiando y desarrollando y aprovechando la tecnología. Entonces, existen los elementos suficientes para poder desarrollar una minería responsable y obviamente el objetivo final que nos preocupa a todos los seres humanos y no solo a los habitantes de los sectores de afectación, sino que a todos los seres humanos responsables, es que se cuide el medio ambiente y que este impacto en el momento de desarrollar este tipo de actividades sea mínimo para la vida, mínimo para el medio ambiente. Porque detrás del desarrollo de estas actividades también hay esto que decíamos anteriormente, las invasiones, los asentamientos ilegales. A lo mejor por eso es lo que ha crecido la población en este sector específico que estamos hablando de Buenos Aires. Capacidad de infraestructura para 2.000, pero ahora ya hay 5.000. Entonces sí es un problema bastante grave, asambleísta. ¿Cómo también solucionar este otro fenómeno? Bueno, hay que ser conscientes de lo que está sucediendo. Atrás de esta actividad se desarrollan muchas actividades paralelas, ¿sí? Y consigo obviamente vienen muchísimas personas a desarrollar muchas actividades paralelas en el sector. O sea, no solo es la actividad de la minería irregular en el sector de Buenos Aires, sino muchas otras actividades de forma paralela que se desarrollan por la presencia de los mineros de forma irregular. ¿Cómo desarrollar el problema? ¿Cómo resolver el problema? Primero necesitamos más presencia del Estado, obviamente. O sea, pensar en un desalojo de 4 o 5 mil personas es realmente algo grotesco que ni siquiera me cabe en la cabeza poder pensar en eso. No creo que sea la solución al problema eso. Más bien la solución al problema es, primero, que el Estado intervenga y que analice la posibilidad de revertir esas concesiones mineras otorgadas de forma irregular. Segundo, que verifique las organizaciones de mineros que se han en este momento formalizado para que ellos puedan desarrollar su actividad de una forma regular, se planifique con ellos la extracción, se planifique con ellos los procedimientos, que se impongan las políticas públicas suficientes y necesarias, que en el sector haya mayor, haya mayor presencia del Estado, con todos los servicios que esto implica, que el GAT, que tiene las competencias sobre algunos temas, también se haga presente. Estoy hablando del GAT municipal de Urcuquí, que también se haga presente sobre algunos temas, porque ellos tienen competencias sobre muchísimos temas. Y obviamente, de forma coordinada, se empiece a trabajar en mesas de diálogo con todos los interesados en el tema, no solo los mineros. Aquí esto es responsabilidad de todos, desde los funcionarios públicos hasta los mineros irregulares que están realizando su actividad. Ellos lo que buscan es que se les dé la oportunidad de regularizarse. Y hemos detectado que puede haber dos vías. La primera vía es sentarse a negociar con la compañía esta que está concedida, la Hanring, sentarse a negociar para presionar un subcontrato. Pero a través de ese subcontrato obviamente también necesitamos la presencia del gobierno para que sirva como mediador en estos procesos que se está impulsando desde hace algún tiempo.
Entonces, la situación es bastante compleja, pero espero que haya la voluntad, porque atrás de estos procesos también tiene que haber la voluntad política para poder efectuarlos, para poder sentarse en una mesa de diálogo todos los involucrados en el tema y que se empiece a dar luces y se empiece a dar soluciones sobre esta problemática. Porque al final del día no solo es una problemática técnica de la minería, es una problemática social también. Atrás de esto hay un problema social muy grave en el sector de Buenos Aires, gravísimo, es una bomba de tiempo. Que Dios no quiera y permita que se estalle un fenómeno sanitario en Buenos Aires, un problema de cólera, un problema de sarampión, porque tendríamos que acordonar el sector para que nadie entre y salga. O sea, realmente es grave lo que sucede en el sector de Buenos Aires. Y necesitamos que el gobierno intervenga ya, pero intervenga de una forma coherente, pacífica, ética es la palabra, y que realmente con verdaderas intenciones de resolver la situación. Muchísimas gracias al asambleísta por la provincia de Imbabura del movimiento Creo, Marcelo Simbaña, aquí en Radio Católica Nacional. Denuncias de presencia de empresas mineras en Imbabura, en el sector específico de Buenos Aires. Gracias, asambleísta, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Y